Mi prometida me pidió un prenupcial para proteger su dinero, y terminó descubriendo que yo era el millonario. Me acuerdo con claridad de la noche en que Mariana dejó la copa sobre el mantel y empezó a empujar la ensalada como si necesitara abrirse camino entre hojas para llegar a una frase difícil. Llevábamos 3 años juntos, 6 meses de compromiso y una fecha de boda que ya tenía reservado el salón para el próximo verano. Yo, a mis 32, creía que el trayecto estaba marcado: trabajo, casa, boda, vida compartida. Ella, con 29, parecía moverse con esa seguridad de quien ha ensayado la mejor versión de sí misma frente al espejo. Cuando dijo tenemos que hablar, supe de inmediato que no venía un reproche doméstico, sino un discurso con numerales y palabras en negrita. Quiero un acuerdo prenupcial, soltó, erguida, con el tono que usaba para convencer a un cliente de que su campaña salvaría un trimestre. Dejé el tenedor en el plato. No fue sorpresa. Lo que me sorprendió fue lo rápido que me encontré diciéndole que me parecía razonable. Está bien, respondí. Si eso te da tranquilidad, adelante. Mariana parpadeó, descolocada, esperaba resistencia, no calma. Se relajó un poco, recuperó la sonrisa. No sabes cuánto me alivia que lo entiendas. Mis padres lo perdieron todo al divorciarse. Yo no pienso repetir esa historia. Asentí. Bebí agua para ganar un segundo de silencio. Ella siguió. Mi abogado está trabajando ya en un borrador. Lo básico, cada quien conserva lo suyo. Sin pensiones, sin mezclar bienes. Perfecto, dije. Haré que mi abogado lo revise. Rió, incrédula. ¿Tienes abogado? Lo tendré. El resto de la cena se llenó de palabras como madurez, responsabilidad y salud financiera de la relación. Yo sonreía, decía que sí con la cabeza y, por dentro, escuchaba otra pista de audio, la de todo lo que Mariana no sabía de mí. Nunca se lo oculté a propósito, simplemente, nunca preguntó. Ella pensaba que yo era un consultor tecnológico de nivel medio, que ganaba bien pero sin lujos, que manejaba un Honda Accord 2015 y vivía en un apartamento cómodo, sin extravagancias. Todo eso era cierto. Lo que faltaba era la otra mitad de la foto. 5 años atrás, había desarrollado un software discreto, útil para optimizar inventarios en restaurantes. Nada sexy, pero eficiente. Una cadena hotelera grande me licenciaba la herramienta y pagaba regalías mensuales. Tenía además algunos departamentos en alquiler, un portafolio que empecé a armar a los 18, la paciencia del interés compuesto y una startup que ella creía muerta y que en realidad vendí por 7 cifras. Aprendí hace tiempo que el dinero altera a la gente de formas impredecibles. Preferí vivir al margen del espectáculo, ropa normal, auto normal, vida normal. Quería que me quisieran a mí, no a una cifra. Mariana, en cambio, disfrutaba en voz alta de sus logros. Su agencia de marketing crecía, una docena de clientes, un equipo pequeño, mucho discurso, un departamento hipotecado hasta el techo y un BMW en leasing que brillaba en los estacionamientos. Su narrativa funcionaba, la próxima gran empresaria del sector. Apenas llegué a casa esa noche, marqué a Lucas, amigo de la universidad y hoy abogado de familia. Necesito un prenupcial, le dije. ¿Por fin le vas a contar lo que tienes? Se rió. No exactamente. Ella quiere proteger su fortuna de mí. Lucas soltó una carcajada que me obligó a alejar el teléfono del oído. Me recomendó a Carolina, una especialista en acuerdos matrimoniales con fama de desayunar ejecutivos distraídos. La conocí 2 días después. Traje una carpeta con estados de cuenta, escrituras, el contrato de regalías, las declaraciones. Carolina hojeó en silencio. Levantó una ceja. Entonces tu prometida cree que tú quieres quedarte con su dinero. Eso parece. Tienes casi 10 veces su patrimonio. 12, si contamos la patente nueva, dije. Sonrió, como quien ve la jugada entera antes de mover la pieza. Va a ser interesante. Mientras tanto, Mariana estaba feliz con la idea del prenupcial. Lo presentaba ante los amigos como un signo de visión moderna, libertad y seguridad. En una cena con nuestro grupo habitual, dijo, orgullosa, que jamás arriesgaría su futuro por nadie y que yo, por fortuna, era lo bastante maduro para entenderlo. Julián, que estaba en la mesa y que además era uno de mis inquilinos, casi se atraganta con el vino. Le lancé una mirada de advertencia. Guardó silencio. En mi interior, noté un cosquilleo de incomodidad, no por la petición en sí, que era sensata, sino por el subtexto con el que ella la adornaba. El borrador del abogado de Mariana llegó a la semana. Me senté con Carolina a leerlo con calma. Empezaba razonable, lo adquirido antes del matrimonio seguía siendo de cada uno, en caso de divorcio, sin pensiones compensatorias. Pero, al avanzar, el documento se teñía de una desconfianza que se podía tocar. Todo regalo superior a 500 pesos deberá constar por escrito para ser considerado propiedad del receptor, leyó Carolina, arrugando el ceño. Seguimos. Una línea nos detuvo. El anillo de compromiso deberá ser devuelto a la señorita Mariana en caso de separación.
Luego, otra que me dejó un sabor metálico en la lengua: si llegábamos a tener hijos, ella tendría la última palabra en decisiones financieras que los involucraran. Y una más, como puntilla: en caso de separación, yo debía abandonar el hogar conyugal en 30 días, sin importar a nombre de quien estuviera la propiedad. Carolina dejó los papeles sobre la mesa. Esto es insultante. Te trata como a un cazafortunas. Déjala, respondí, tranquilo. El documento es completamente unilateral. Ella se blinda y te deja expuesto. Lo sé. Preparemos una contrapropuesta, pero no la envíes todavía. Nos pusimos a trabajar. Lo nuestro era simple, casi didáctico: lo de antes, de cada quien, lo que construyamos juntos, de ambos, sin pensiones, sin sobresaltos. Añadimos una cláusula: eso sí, divulgación financiera total. Nada de sombras. Declaraciones fiscales, inventario de bienes, activos, deudas, claridad, el mejor seguro. ¿Cuándo la envío?, preguntó Carolina. Cuando te lo diga. Entretanto, Mariana se mostraba eufórica. Me llamó su madre, Beatriz, para agradecerme que no fuera uno de esos hombres inseguros que se asustan de una mujer con ambición. Yo asentí en silencio, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. La reunión conjunta se fijó para el jueves. Una sala de conferencias elegante, mesa larga, agua en botellas pequeñas, carpetas alineadas como soldados. Mariana llegó impecable, traje ejecutivo que gritaba control. A su lado, el señor Serrano, abogado de cabello plateado y gesto altivo, me midió con esa mirada que algunos aprenden temprano, la de quien cree saber que vale cada quien al cruzar la puerta. Supongo que ha tenido tiempo para revisar los términos, dijo, ajustándose las gafas. Así es, respondió Carolina, serena. Tenemos una contrapropuesta y una solicitud previa, divulgación financiera completa por ambas partes. Es estándar, intervino Serrano, extendiendo una carpeta gruesa. Aquí está la información de la señorita Mariana. Carolina colocó nuestra carpeta sobre la mesa, como quien deja un libro sin prisa. Serrano la abrió. Vi cómo su expresión se tensaba, primero leve, luego con un gesto de quien no encuentra un punto de apoyo. Mariana se inclinó, curiosa. Esto no puede ser, balbuceó. Todo está verificado, dijo Carolina, profesional. Declaraciones, contratos, escrituras, patentes, estados de cuenta. Mariana palideció. Se giró hacia mí. ¿Qué es esto, Andrés? Tu solicitud de divulgación, respondí. Exactamente como la pediste. Sus manos temblaron al pasar las páginas: 4 propiedades en renta, licencias de software con regalías mensuales, inversiones, la venta de la startup. Serrano carraspeó, incómodo. Quizá deberíamos tomar un receso. No, dijo Mariana, elevando la voz. ¿Por qué no me dijiste nada? Nunca lo preguntaste, contesté, atornillado a la silla para no inclinarme hacia su herida. Y siempre dijiste que el dinero no importaba en el amor. Yo pensé, empezó. ¿Pensaste qué? Pregunté. ¿Qué me hacías un favor al estar conmigo? ¿Que era afortunado porque salía con una mujer exitosa? Carolina tomó de nuevo la palabra, con firmeza. Mi cliente propone mantener finanzas separadas, dado el diferencial entre ambos. Está dispuesto a renunciar a cualquier derecho sobre los negocios o propiedades de la señorita Mariana, siempre que ella haga lo mismo. Mariana seguía mirando los papeles como si estuviera frente a un idioma que entendía y, al mismo tiempo, no quería leer. Vendiste una empresa por... Serrano se detuvo en el número. $2.300.000. Asentí. Y conduzco un Honda, añadí. Gran rendimiento de combustible. La broma quedó suspendida en el aire, pesada. Serrano empezó a sudar. Intentó sugerir otra pausa. Mariana se puso de pie, rígida, la barbilla tensa. Necesito aire, dijo, y salió con paso rápido, seguida de su abogado. Carolina esperó a que la puerta se cerrara. Me miró con esa mezcla de complicidad y alerta de los que, aun cuando ganan la jugada, no olvidan que el tablero sigue abierto. Bueno, dijo. Hasta aquí, salió bien. Yo apoyé los codos en la mesa y respiré. No sentía satisfacción. Sentía, más bien, el comienzo de una grieta. La idea del acuerdo en sí nunca fue el problema era la historia que Mariana necesitaba contarse y contarle al mundo, que ella era la fortaleza y yo, la suerte. En silencio, pensé en los últimos meses, sus bromas en público: ese Andrés me mantiene con los pies en la tierra, que sonaba amable para la audiencia y, en mí, dejaba una marca de tiza. Entendí que lo que había ocurrido en esa sala no era una trampa ni una revancha. Era simple transparencia. Dolorosa, sí. Pero necesaria. Esa tarde, Lucas me envió un mensaje escueto: te lo dije. Prepárate para la resaca emocional. Le respondí con un pulgar arriba que resumía todo lo que no sabía decir. Las siguientes horas, antes de que Mariana volviera a escribir, se estiraron como goma. No buscaba pelear. Tampoco justificarse.
Solo necesitaba ordenar la versión de sí misma que acababa de resquebrajarse. Yo, por mi parte, me repetí lo esencial: la gente que amas merece la verdad, no la humillación, no el secreto, la verdad. La puerta de la sala se abrió y asomó la asistente con 2 botellas de agua nuevas. Las dejó. Dijo que el señor Serrano llamaría para reagendar. Agradecí. Me puse de pie. Guardé la carpeta. El vidrio de la sala devolvió mi reflejo: corbata discreta, reloj sin ostentación, el mismo tipo que había entrado. Solo que, ahora, por fin, todo estaba sobre la mesa. Salí a la calle con la sensación extraña de haber cruzado un puente que yo mismo había construido despacio, ladrillo a ladrillo, sin anunciarlo. El aire olía a lluvia. Caminé sin rumbo unos minutos antes de llamar a un auto. Mientras esperaba, vibró el teléfono. Era un mensaje de Mariana. 3 palabras: tenemos que hablar. No respondí de inmediato. Subí al carro, me quité la chaqueta, apoyé la cabeza en el respaldo y miré por la ventana. No imaginaba aún cuántos giros emocionales vendrían. Solo sabía que el juego de las apariencias había terminado. Y que, si había de continuar, sería con la luz encendida. Las siguientes 48 horas fueron una mezcla entre silencio y tormenta. Mariana desapareció después de la reunión con los abogados, pero no tardó en aparecer de la peor forma: mensajes. Muchos. El primero sonó casi inmediato: ¿por qué me humillaste así? Luego vino otro, más duro: esto no fue transparencia, fue una trampa. Me limité a leerlos. Respondí con un hablemos cuando estés tranquila. La respuesta no tardó: no lo entiendes. Nadie debería enterarse. Nadie. Sus mensajes se fueron tornando más largos, más cargados, como si el teclado fuera una sortija ardiente entre los dedos. Me acusaba de haberla dejado en ridículo, de haber planeado todo para hacerla quedar como una interesada. Me pedía que negara los documentos, que dijera que era una exageración, que estaba probando su reacción. Pero también se desbordaba la frustración entre líneas: ¿quién eres realmente? ¿Por qué nunca dijiste nada? A veces, en el mismo párrafo, saltaba del enojo al desconcierto, de la herida a la exigencia. Era como ver en vivo cómo alguien que siempre tuvo control sobre su imagen ya no sabía qué máscara ponerse. Luego vino el silencio. Y supe que eso era peor. 3 días más tarde, un sábado por la noche, alguien tocó con insistencia mi puerta. Eran casi las 10 cuando abrí, y Mariana estaba ahí, sobresaltada, con un café en cada mano. Tenía ojeras, la sonrisa ladeada, el esfuerzo visible de alguien que está en modo mesa de negociaciones. Entró sin esperar permiso. «Podemos arreglarlo», dijo, dejando uno de los cafés sobre la mesa. «¿Arreglar qué exactamente?», respondí. Se sentó, cruzó las piernas y respiró hondo, como si necesitara que cada palabra entrara medida y estratégica. «Nadie tiene que enterarse de esto. Podemos firmar tu versión del acuerdo, tú proteges tus cosas, yo las mías. Pero», se detuvo un segundo, «dejemos lo demás fuera. Tu situación. Tus bienes. Tu cuenta. Todo lo que diste a conocer. Podemos olvidarlo, Andrés». Me recosté en el sillón. La observé con cierta lástima, no por ella como persona, sino por la prisión en la que parecía vivir, su propio relato. «¿Quieres que oculte lo que tengo?», pregunté. «No es esconder, es mantener la coherencia», respondió, con un tono vulnerable, casi infantil. Sus ojos brillaban. No era solo enojo. Era miedo. A perder eso que más valoraba, la historia de sí misma que había conseguido imponer al mundo. Antes de que pudiera añadir algo más, continuó. «Mi familia, mis amigas, mis clientes, todos tienen una idea de quién soy. La mujer independiente, la que logró todo sola, la que no necesita ayuda de ningún hombre. Si se enteran de que tú tienes más dinero que yo, ¿qué pasaría?». La interrumpí. «Pensarán que todo lo que logré no vale. Que lo hice gracias a alguien más. Que nunca pude alzarme sola». Apretó los puños. «Me van a tratar como cazafortunas. Y no lo soy». La ironía quemó el aire entre nosotros. Ella había exigido un acuerdo para protegerse de mí, cuando nunca tuvo nada que temer. Y ahora quería que escondiera la verdad para no dañar su marca personal. «Mariana», dije despacio. «Si lo que dice la gente vale más que lo que tú sabes que eres, entonces no estás construyendo una vida. Estás construyendo un espectáculo». Ella cerró los ojos un momento. Empezó a llorar, pero no de tristeza. Era un llanto de rabia contra sí misma, contra la grieta que se abría. «¿Cómo puedes decir eso?», soltó con la voz rota. «Yo nunca me aproveché de ti. Nunca pedí tu dinero. Nunca». «No», asentí. «Pero necesitaba sentir que tú tenías más. Que yo ganaba contigo. Que eras la fuerte, la líder, la autosuficiente. Y cuando te diste cuenta de que no era así, te sentiste engañada. ¿Por qué lo fuiste?», gritó de pronto, de pie, temblando. «Me dejaste creer cosas. Me dejaste presentarte como el chico simple que yo levantaba.
Me hiciste pensar que eras alguien que yo superaba. Tragué saliva. Dolía. No por el orgullo, sino por lo que confesaba, para que ella se sintiera grande, yo tenía que ser pequeño. Nunca dije que fuera pobre, respondí. Tú asumiste. Yo simplemente no corregí. Mariana quedó quieta un instante. Su respiración era rápida, su rostro, una mezcla de furia y asfixia emocional. ¿Esto es amor para ti? ¿Una competencia? No es amor cuando uno necesita estar arriba del otro, dije. El verdadero amor no se mide en quien gana o quien construye mejor la narrativa. Si hay algo que aprender de esto, es que el dinero no destruye las relaciones. Las destruyen las mentiras sobre el valor que le damos. No dijo una palabra más. Se giró, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Me quedé de pie unos segundos, con el peso de lo dicho apretando el pecho. Sabía que no sería el final. Que después de ese portazo vendrían más giros, más orgullo, más culpa disfrazada de reproche. Lo sentía como se siente una tormenta antes de romper, el aire cargado, la piel alerta, el estómago en espera. Lo que no sabía aún era que el próximo capítulo no venía solo de Mariana. Vendría también con amigas, con su madre, con la ira de quienes nunca supieron lo que realmente sostenía esa versión pública de lo que ella llamaba su verdad. Y lo entendí de golpe, amar a alguien también es permitirle desmoronarse para que vea lo que estaba hecho de humo. Yo no la destruí. Solo encendí la luz. Ahí empezó, de verdad, el derrumbe. El verdadero colapso no llegó por mi mano, ni siquiera por el golpe que Mariana sintió al descubrir la diferencia entre lo que imaginaba que tenía y lo que yo realmente era. Llegó cuando su versión de la historia se enfrentó al mundo, y ese mundo no reaccionó como ella esperaba. 3 días después de aquella noche en mi departamento, recibí un mensaje breve: Paula te espera. Necesitamos hablar todos. No era una invitación. Era una citación. Fui, sabiendo que no debía hacerlo. O quizá fui precisamente por eso. El apartamento de Paula olía a vino blanco caro y velas aromáticas que parecían encubrir algo más pesado, algo que ya estaba en el ambiente. Entré y las vi, Mariana al centro, Paula a su derecha, Romina a su izquierda y Valeria cerca de la ventana, brazos cruzados. Me senté. Nadie sonrió. Andrés, empezó Paula con un tono que pretendía cordialidad pero sonaba a juicio técnico. Queremos entender lo que está pasando. Mariana está devastada. No lo aparenta, respondí, con calma. Mariana miraba al piso, como si quisiera meterse ahí. Habló Romina. La situación se salió de control. Fingir que eras rico para luego dejarla en ridículo no tiene ninguna lógica emocionalmente estable. No pude evitar reír. No me burlaba de ellas, sino de la total inversión de roles que estaba presenciando. Ahora yo era el manipulador que fingió ser pobre para destruir a una mujer. ¿Fingir? Pregunté. ¿Qué es lo que creen exactamente? Estuvimos revisando, intervino Valeria, abriendo una de esas aplicaciones que todo millennial presume como fuente de verdad absoluta. Y no hay registro público de que hayas vendido ninguna startup. No hay nada sobre tu software. Solo dice que trabajas como consultor. ¿Por qué lo hago?, contesté, sin inmutarme. Y gano 40.000 al mes. Más ingresos pasivos. Más regalías. Paula frunció el ceño, como si estuviera descifrando un enigma. ¿Y por qué vivir así?, preguntó. ¿Por qué parecer a alguien normal? A veces lo normal es mejor que lo perfecto, contesté. Si tu identidad depende de cuánto ganas, nunca sabrás quién eres sin una cifra al lado. ¿No lo entiendes?, exclamó Mariana, alzando la voz de pronto. Esto no es sobre ti. Es sobre cómo me hiciste quedar. Silencio. Cada palabra resonó como un vidrio roto. No era sobre amor. No era sobre confianza. Era sobre la imagen. ¿Quedar ante quién?, pregunté. Mariana no respondió de inmediato. Se permitió un segundo para tomar aire. Me miró con ese fuego que solo enciende el orgullo herido. Ante todos. Me dejaste creer algo que no era cierto. Me dejaste sentir que yo era la que sostenía todo. Que yo era la fuerte. ¿Y ahora qué soy? Una mujer que no sabía que su prometido era rico. Una ciega. Romina intervino, incómoda. El punto es que se siente engañada, Andrés. La relación era desigual y tú lo sabías. Sí, admití. Era desigual, pero no de la forma que creías. Y eso es justamente lo que te molesta. De alguna forma torpe, esas palabras fueron más dolorosas que cualquier gesto. Mariana apretó la mandíbula, sus manos temblaron encima de sus rodillas, y entonces lo hizo. Me abofeteó. Como si ese golpe pudiera recomponer todo lo que se le estaba rompiendo dentro. No sentí ira. Sentí, apenas, una larga tristeza. Te odio, susurró. Por hacerme sentir pequeña. No respondí de inmediato. Nadie se movió. Solo el sonido del aire acondicionado llenaba la sala. No te hice sentir pequeña, dije, al fin.
Solo quitaste la venda que te permitía sentirte grande a costa de otros. Paula se llevó una mano a la frente. Valeria miraba a Mariana con un destello de compasión. Romina no sabía dónde poner las manos. Mariana se derrumbó ahí, no físicamente, pero se notaba en su mirada, algo se había quebrado terriblemente, como si de pronto ella misma se viera con los mismos ojos duros con los que siempre evaluó al resto. Me levanté. No vine a defenderme. Vine a decirles algo simple, no quiero pelear. No quiero convencer a nadie. Pero no voy a seguir alimentando una mentira para que alguien más pueda sostener su marca personal. Ni uno se movió cuando tomé mi abrigo y salí. Cerré la puerta. Escuché, justo antes de dar el paso final, un susurro tenue, eso salió peor de lo esperado. Mientras bajaba las escaleras, comprendí que lo que estaba viviendo no era una ruptura sentimental común. Era la caída de un personaje. Y no el mío. Mariana no estaba perdiendo a su prometido. Estaba perdiendo a su audiencia. Y no hay soledad más brutal que esa. Esa noche no dormí. No por dolor o duda, sino por lucidez extrema. Entendí que el conflicto ya no tenía nada que ver con el acuerdo prenupcial. Era la primera vez que alguien desarmaba la historia que Mariana había construido de sí misma, haciendo que cada mirada ya no fuera reflejo, sino juicio. A la mañana siguiente, la rueda siguió girando. Un nuevo mensaje llegó. Esta vez no era de Mariana, sino de Beatriz, su madre. Andrés, lo que le estás haciendo a mi hija no tiene perdón. Jugaste con ella. Ella creyó que eras un hombre sencillo y ahora está siendo juzgada por ser quien es. No tienes vergüenza. Respondí lo más honesto que pude, nunca fingí. Nunca pedí que me juzgaran como pobre ni como rico. Solo quería que me amaran sin medir en qué categoría caía. Beatriz no respondió. Y no lo necesitaba. A veces es mejor reconocer que ciertas personas nunca verán el cuadro completo, porque están demasiado ocupadas siendo parte de él. El siguiente movimiento, sin embargo, no vino de Mariana ni de su madre. Vino de alguien inesperado, su propio abogado. Un correo escueto, enviado a Carolina, donde anunciaba que renunciaba al caso. No podía, según escribió, formar parte de una maniobra para encubrir la verdad ante terceros. Carolina me llamó minutos después, casi divertida. No necesitas ganar. Ella ya está perdiendo sola. Yo solo respiré hondo. Había un sabor amargo detrás de todo eso. Tener razón no era una victoria. Era, en ese momento, una forma de pérdida distinta. Pero también supe, en ese instante, que la historia no había terminado. Que aún faltaba el último acto, ese donde Mariana intentaría rescatar el control, a cualquier costo. Y yo tendría que decidir, ¿seguiría calmado en mi lugar, o pondría un límite definitivo? La mañana en que recibí la llamada final de Mariana, ya sabía que las piezas no se podían volver a unir. No porque no hubiera amor, eso quedó sepultado tras tantas capas de orgullo, sino porque una relación basada en apariencia se resquebraja en cuanto la luz entra por la grieta. El teléfono sonó a las 7:43. Número desconocido. Respondí. Era su madre. Andrés, Mariana está devastada. ¿Qué te costaba callar? Dijo sin saludar. No mentir. No pretender. Eso cuesta menos, respondí con calma. Beatriz suspiró, ahogada en su propio resentimiento. Solo pedimos un poco de tiempo. Que no hablaras de tu dinero hasta que ella se consolidara en su negocio. ¿Y qué más, Beatriz? ¿Que me dejara jugar al novio humilde para que a Mariana la siguieran viendo como la estrella independiente? Silencio. Bebí un trago de café frío. Dejé que el silencio se instalara. Eres un hombre desalmado, Andrés. No, solo uno que aprendió a no construir relaciones sobre personajes. Colgó. No volvió a llamar. Las semanas siguientes fueron una combinación extraña de intentos desesperados por recomponer lo irrecuperable. Mariana intentó todo, de la rabia furiosa a la negociación fría. De exigirme disculpas públicas a proponer pactos de confidencialidad sobre mi patrimonio para proteger la imagen que tanto había trabajado. Me envió flores, ellas, que odiaba los gestos cursis, y un correo de 3 páginas con un título tan increíble como desgastado, podemos empezar de cero. Pero el cero ya no existía. No se trata de cuánto tienes o no tienes, me dijo un día en persona, en la sala de mi apartamento, como si hubiera olvidado que había sido ella misma quien trajo la cifra a la mesa la primera vez. Se trata de cómo me hiciste sentir. Te hice sentir la verdad, respondí, sin alzar la voz. Eso no es maldad. Es claridad. Mariana se puso de pie, temblando, como si cada palabra fuera un latigazo a su versión de los hechos. No entiendes nada. Gritó. Después de todo lo que trabajé, ¿tengo que vivir siendo la mujer que se iba a casar con el millonario sin saberlo? ¿Esa es mi historia? ¿Tragar eso sin hacer nada? Esa fue tu historia porque tú la elegiste, contesté. Pero la verdad no era tu enemiga. Lo era tu necesidad de que nadie supiera que tú no eras la más fuerte en todo. Su rostro se contrajo en rabia, pero sus ojos escondían otra cosa, tristeza profunda.
No por perderme. Por perder la versión de sí misma que el mundo le había comprado durante años. Ese relato perfectamente construido donde no necesitaba pedir ayudas ni aceptar que alguien más también era capaz de triunfar. Al día siguiente, el abogado Serrano renunció a representarla. Me enteré por Carolina, quien me envió un breve mensaje: se está derrumbando. No intervengas. 2 semanas después, Mariana apareció sin aviso en mi oficina. No la esperaba. Entró y se detuvo al ver el lugar, las paredes minimalistas, la vista panorámica de la ciudad, el mobiliario elegante que nunca había mostrado en redes ni a amigos, porque todo eso, sentía, pertenecía a otra vida. Más silenciosa. ¿Este es tu despacho?, preguntó, incrédula. Desde 3 años antes de conocerte. Se sentó, sin fuerzas. Y por primera vez en mucho tiempo, habló con honestidad sin escudos. No te conocía, en realidad, musitó. Pinté una imagen en mi cabeza y la defendí como una verdad. Lo sé, respondí. Pensé que solo necesitabas a alguien como yo para equilibrar tu vida. Para darte una historia de éxito emocional. Pero yo era la que necesitaba equilibrio. No respondí. A veces lo más difícil es callar cuando uno ya tiene todas las respuestas. Se levantó despacio. Sacó el anillo. Lo dejó sobre mi escritorio. No sollozó. No hizo drama. Solo dijo: no puedo casarme con alguien que me haga sentir pequeña. Yo nunca te hice sentir así, contesté. Solo dejaste de sentirte grande por comparación. Ella asintió, en una aceptación genuina y dolorosa. Entonces, ya está. Todo termina aquí. Asentí. No me moví. La vi darse la vuelta y salir por la misma puerta en la que alguna vez creí que la acompañaría a construir una vida. La cerró suavemente. Y ahí terminó. Sin gritos. Sin promesas. Solo un cierre que había tardado demasiado en llegar. Los rumores no tardaron. Él la engañó, se hizo pasar por pobre para atraparla, la dejó por otra que sí lo valoraba. Me enteraba por terceros, algunos con lástima, otros con la mirada incrédula de quien entiende más de lo que ve. La mayoría no le creyó. La historia se caía sola cada vez que intentaba sostenerla. Su negocio empezó a hundirse poco a poco. No por sabotaje, sino porque el relato que vendía ya no sonaba real. La mujer que no necesitaba a nadie había intentado silenciar al hombre que no quiso ser su piedra angular. Supe luego, por una sobria llamada de su madre, que había empezado terapia. Que había dejado el BMW y se había mudado a un lugar más modesto. Que estaba, por primera vez, enfrentándose con lo que había evitado toda su vida, el espejo sin maquillaje. Yo seguí adelante. No con el mismo aire de quien gana, sino con la paz de quien salió ileso de una derrota que no era suya. 6 meses después conocí a Elena. Una doctora. Cálida. Real. Con los pies en la tierra y las ideas claras. Le conté mi situación económica en nuestra tercera cita, sin dramas ni guiones. Perfecto, dijo ella con una sonrisa. Entonces, cada quien paga lo suyo. Aquí no venimos a financiar sueños, venimos a vivirlos juntos. La amé desde ese instante sin decírselo. Hoy vivimos juntos. Hablamos de un futuro con acuerdos justos. No por miedo, sino por respeto. Y hace una semana, recibí un mensaje inesperado. Era Mariana. Espero que seas feliz. Al final, supongo que encontraste a alguien que te entienda. Me quedé mirando esas palabras unos segundos. Luego las borré. Apagué el teléfono. Y volví a centrar la mirada en Elena, que dormía a mi lado con la tranquilidad de quien no compite, solo acompaña. Porque entendí al fin algo simple: hay personas que no se van de tu vida. Solo dejan de ocupar espacio en tu mente. El amor no necesita prólogos, ni cláusulas, ni fingir pobreza para demostrar riqueza interior. El amor es transparente, incluso cuando duele. Y a veces, perder a quien no supo valorarte es la forma más limpia de ganarte de vuelta. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.